martes con historia especial, dedicado a la Navidad como hecho histórico. Estoy sin el mate por una cuestión elemental de comodidad. Preferíamos priorizar estar acá junto al pesebre familiar. Bueno, es una tradición que todos coinciden en adjudicarle a San Francisco de Asís, siglo XIII, que lo popularizó, ¿no? Se hizo popular, se hizo masivo en toda la cristiandad. El adorar y el celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo en Belén, de este modo, con la representación de las figuras. Hay distintos elementos, los Reyes Magos, el ángel, bueno, San José, la Santísima Virgen, por supuesto el niño, los animales en el establo, recordando que nació en un pesebre. Hay distintas modalidades, en Argentina por lo menos es tradición armarlo el 8 de diciembre y desarmarlo el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. En otros lugares estas fechas van variando, pero son particularismos, ¿no? Lo importante es la imagen en sí que representa ese acontecimiento. Y hoy tengo un libro que les recomiendo por si quieren adentrarse en este fenomenal acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, no cabe duda. Lo escribió siendo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el anterior pontífice. La infancia de Jesús, editorial Planeta, lo tenía hace tiempo, lo compré, lo leí, y el Papa Benedicto XVI, que era un gran teólogo, escribe este libro para demostrar que la Navidad, el nacimiento de Jesús, el relato que de ello se hace en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, aunque es escueto, es breve, es verídico históricamente hablando. Es verídico, es un hecho histórico, no es un mito, no es una fábula. Por eso me parece importante que lo analicemos desde Mates con Historia. Me voy a ir permitiendo leer parte de lo que dice Benedicto XVI, que narra toda la infancia de Jesús, particularmente el nacimiento. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Está leyendo, va citando particularmente a San Mateo y San Lucas, que son los dos evangelistas que relatan. Es, de hecho, alguno de los dos evangelios, alternativamente, el que se lee en la misa de Gallo, la misa de Nochebuena, ¿no? El 24 de diciembre por la noche. Lucas introduce con estas palabras su relato sobre el nacimiento de Jesús y explica por qué ha tenido lugar en Belén. Un censo cuyo objeto era determinar y recaudar los impuestos es la razón por la cual José, con María, su esposa encinta, van de Nazaret a Belén. El nacimiento de Jesús en la ciudad de David se coloca en el marco de la gran historia universal. Aunque el emperador nada sabe de esta gente sencilla, que por causa suya está en viaje en un momento difícil. Y así, aparentemente por casualidad, el niño Jesús nacerá en el lugar de la promesa. Es muy interesante, muy amena la lectura, dicho sea de paso. Con esto llegamos de nuevo al empadronamiento de todos los habitantes del reino, que pone en relación al nacimiento de Jesús de Nazaret con el emperador Augusto. Sobre esta recaudación de los impuestos, el censo, hay una gran discusión entre los eruditos, cuyos pormenores no vienen al caso aquí. Dicho sea de paso, Roma, como poder planetario, como imperio, había alcanzado un poco su esplendor en la figura del emperador Augusto, ¿no? En la época del nacimiento de Jesús, pero curiosamente, según los designios de Dios, el Salvador del mundo viene a nacer en el rincón quizá más apartado de ese imperio, Judea, y en el lugar menos esperable, con ojos humanos, para el nacimiento del Rey de Reyes, un establo, un pesebre, ¿no? Está lleno de simbología la noche de Navidad. Pero es bastante fácil aclarar un primer problema. El censo tiene lugar en los tiempos del rey Herodes el Grande, que, sin embargo, ya había muerto en el año 4 a.C. Acá hay una cuestión de la
fijación de la fecha exacta, lo cual ha dado motivo a muchas discusiones, y Benedicto XVI, aunque refiere, omite entrar en esos detalles porque no hay precisión absoluta. El comienzo de nuestro cómputo del tiempo, la fijación del nacimiento de Jesús, se remonta al monje Dionysius Exiguus, aproximadamente el 550 después de Cristo, que evidentemente se equivocó en algunos años en sus cálculos. La fecha histórica del nacimiento de Jesús se ha de fijar, por tanto, algún año antes. Hay otras dos fechas que han causado grandes controversias. Según Flavio Josefo, al que debemos sobre todo nuestros conocimientos de la historia judía en los tiempos de Jesús, el censo tuvo lugar el año 6 después de Cristo, bajo el gobernador Cirino, y puesto que se trataba, en último término, de dinero, llevó a la insurrección de Judas el Galileo, según los Hechos de los Apóstoles. Además, Cirino solo estuvo activo en el entorno siríaco judío en aquel período y no antes. Pero estos hechos a su vez son de nuevo inseguros. En todo caso, hay indicios según los cuales Cirino había intervenido en Siria también en torno al año 9 a.C., por encargo del emperador. Así resultan ciertamente convincentes las indicaciones de diversos estudiosos, como Alois Stocker, en el sentido de que en las circunstancias de entonces, el censo, esto es importante, uno está acostumbrado a que escucha la palabra censo, y en nuestros tiempos el censo es en un día, hora determinado, se computan los datos y en la semana siguiente están a disposición del público. Bueno, 2000 años atrás esto no era así, ¿no? Entonces, en el sentido de que en las circunstancias de entonces, el censo se desarrollaba a duras penas y se prolongaba por algunos años. Por lo demás, se llevaba a cabo en dos etapas. Primero se procedía a registrar toda propiedad de tierras e inmuebles y luego, como en un segundo momento, con la determinación de los impuestos que efectivamente se debían pagar. La primera etapa tuvo lugar, por tanto, en el tiempo del nacimiento de Jesús. La segunda, mucho más lacerante para el pueblo, suscitó la insurrección. Volvamos al gran contexto del momento histórico en el que ha tenido lugar el nacimiento de Jesús. Con la referencia al emperador Augusto y a toda la ecúmene, Lucas ha trazado conscientemente un cuadro histórico y teológico a la vez para los acontecimientos que debía exponer. Me permito recordar que en la celebración de esa misa de gallo, el 24 de diciembre por la noche, es precedida por la entonación de la calenda, o las calendas. Es una suerte de pregón previo a la misa, que se celebra, está previsto litúrgicamente, le pueden pedir a cualquier párroco que lo haga oficiar con un lector adecuado, y en esa calenda lo que se sitúa es el nacimiento de Jesús en el contexto histórico de la época. Por eso va datando el nacimiento de Jesús conforme a las fechas precedentes más emblemáticas, la fundación de Roma o la salida del pueblo de Israel de Egipto, de su cautiverio, etc., ¿no? Las calendas. Retomo lo que decía el Papa Benedicto XVI en este libro, que es La infancia de Jesús. Jesús ha nacido en una época que se puede determinar con precisión. Al comienzo de la actividad pública de Jesús, Lucas ofrece una vez más una datación detallada y cuidadosa de aquel momento histórico. Es el 15º año del imperio de Tiberio. Se menciona además al gobernador romano de aquel año y a los tetrarcas de Galilea, Iturea y Traconítide, así como también al de Abilene, y luego los jefes de los sacerdotes. Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo indeterminado, en la intemporalidad del mito, dice Benedicto XVI. Él pertenece a un tiempo que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud. Lo universal y lo concreto se tocan recíprocamente. En él, el Logos, la razón creadora de todas las cosas, ha entrado en el mundo.
el Logos eterno se ha hecho hombre, y esto requiere el contexto del lugar y del tiempo. La fe está ligada a esta realidad concreta, aunque luego se supera el espacio temporal y geográfico por la resurrección y el ir por delante a Galilea del Señor se introduce en la inmensidad abierta de la humanidad entera. Y para concluir, hay una alusión a una figura muy significativa, la de los pastores de Belén, quienes no quieren reconocer en este hecho histórico la veracidad del mismo suelen poner en entredicho esto de que, por ejemplo, no podría haber nacido en invierno, concretamente cerca, digamos, de la fecha del comienzo del invierno, en el hemisferio norte estamos hablando, ¿no? A fines de diciembre, porque según el relato había unos pastores que cuidaban por turnos durante la noche el rebaño y que fueron testigos del anuncio por parte de la milicia celestial. Eso fue también suficientemente estudiado. Era perfectamente posible que hubiera pastores que estuvieran cuidando, porque eran pastores que pastoreaban ovejas de una particular raza, la raza Awasi. Esto está muy documentado por estudios específicos sobre este tema, que es una raza de ovejas que habita la zona de Judea o de Oriente Próximo desde hace 5.000 años. Y tiene una particularidad, es una raza cuya aparición, los corderitos, nacen en invierno, no nacen en primavera como el resto de las razas. Nacen en invierno, con lo cual es perfectamente posible que al acontecer el hecho histórico en esa noche que cambió el destino de la humanidad, hubiera habido pastores que estuvieran velando durante la noche, cosa que no era habitual en otras partes del mundo. Dice y concluyo Benedicto XVI, en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad. Lucas. Los primeros testigos del gran acontecimiento son pastores que velan. Mucho se ha reflexionado sobre el significado que puede tener el que sean precisamente los pastores los primeros en recibir el mensaje. Me parece que no es necesario emplear demasiado talento en esta cuestión. Jesús nació fuera de la ciudad, en un ambiente en que por todas partes en sus alrededores había pastos a los que los pastores llevaban sus rebaños. Era normal, por tanto, que ellos, al estar más cerca del acontecimiento, fueran los primeros llamados a la gruta. Naturalmente se puede ampliar inmediatamente la reflexión. Quizás ellos vivieron más de cerca el acontecimiento, no solo exteriormente, sino también interiormente, más que los ciudadanos que dormían tranquilamente. Volvamos al texto de la narración de la Navidad. El ángel del Señor se presenta a los pastores y la gloria del Señor los envolvió de claridad. Y se llenaron de gran temor, dice Lucas. Pero el ángel disipa su temor y les anuncia una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Se les dice que encontrarán como señal a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Frente a tanta blasfemia reciente en la Argentina, a raíz de una parodia, blasfema, del acontecimiento que estamos próximos a celebrar, el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, frente a tanta indiferencia en la que el mundo bastante paganizado de lo que fue otrora el occidente cristiano nos hace pensar en una Navidad en la que el protagonismo lo tienen todos menos el niño Dios, es bueno quizá que desde Mates con Historia hagamos no solo nuestro modesto homenaje frente o al lado de nuestro pesebre hogareño, sino que aparte nos sintamos en parte como aquellos humildes pastores de Belén que fueron los primeros testigos históricos de este acontecimiento,
que cambió el curso de la humanidad, sea para bien o para todas las dificultades que vinieron con posterioridad. Es un poquito un especial de Navidad entroncado en lo que venimos haciendo desde este año, Historia de la Iglesia, que de alguna manera aquí empieza a dar sus primeros pasos. Nace en un contexto histórico, el del Imperio Romano, quizá cuando los tiempos se habían cumplido. Era el anuncio profetizado de que vendría un Salvador cuando se dieran unas condiciones humanas para su venida, ¿no? En fin, me parecía importante, y sobre todo con la referencia de un gran teólogo como fue el ya hoy fallecido Papa Benedicto XVI. Les recomiendo este libro. Les deseo una feliz Navidad, nosotros, todo el equipo de Mates con Historia, a todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima, si Dios quiere.